Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Dios de los cielos, en el nombre de mi Señor Jesucristo, les bendiga en esta preciosa tarde. Por aquí le habla su hermano Pastor Amílcar Chivico, desde Venezuela. Quería disculparme porque ayer me tocaba llevar esta enseñanza, pero por motivo de ocupación no pude dar la enseñanza. Pero en esta tarde estoy aquí pues para compartir con los pastores, evangelistas, diáconos, ministros del Señor, esta palabra que Dios me ha dado en el nombre de Jesús. Vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer desde el verso 45 al 58. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Corón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraí hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las almas de él la puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, quiero ponerle por título a esta enseñanza de esta tarde: gózate en la honra y gózate también en la prueba. Esta es la enseñanza, este es el título de la enseñanza de esta tarde. Podemos ver a un muchacho que era un pastorcito de ovejas, que vivía en Belén, un lugar que no era tan importante en aquellos tiempos. Vemos que cuando Felipe fue a buscar a Natanael, Natanael le dijo: ¿acaso de allá podrá salir algo bueno? Gloria a Dios. Y
vemos que de ahí de Belén salieron dos personajes que fueron fuente de inspiración y hasta el día de hoy sus nombres permanecen en gran estima. Primero nació el rey más grande de Israel, que es David, y también nació nuestro Salvador, Jesucristo. Quiere decir que de la zona que las personas puedan tomar en poco, o de la familia que mucha gente pueda tomar en poco y creer que esa familia de ahí no puede salir nada bueno de ese sector. El que da la última palabra es el Señor, porque el Señor es el que da la última palabra y Él hace como Él quiere. A lo mejor tú no eras nadie cuando el Señor te llamó a servirle a Él. A lo mejor la gente decía que tú no llegarías lejos, que tú acabarías muriendo, porque la vida que llevaba eran las consecuencias que te tocaba vivir. Y bueno, pero mucha gente se equivocó con nosotros, porque éramos quizás los borrachitos del sector, los drogaditos del sector, los delincuentes del sector, los locos del sector. Pero hoy en día, gracias a la misericordia de Dios, somos pastores, evangelistas, profetas, gente, gloria a Dios, importante en el reino. Toda la gloria del Señor. Y vemos que David, a lo mejor él tenía sueños y metas. No me imagino cuáles serían los sueños de David. A lo mejor los sueños de David pudieron haber sido que cuando él fuera más grande tendría su propio rebaño y compraría una casa cerca de donde su rebaño iba a pastar, y quizás conseguirse como esposa una misma vecina de su barrio, de la ciudad donde él vivía. A lo mejor estos pudieron haber sido los sueños, los planes de David, pero Dios había fijado sus ojos sobre David, y David nunca se imaginó que él terminaría siendo el rey de Israel, casándose con la hija de un rey y viviendo en una de las zonas más exclusivas de Israel, que era Jerusalén. Y cuando cité esta palabra, estas escrituras, es para poder pues trazar el mensaje y ver cómo la vida le cambió a David después que derrotó a Goliat. David venía a ser un mandado, su papá lo mandó para que se encontrara con sus hermanos, y cuando llegó a donde estaban sus hermanos, se encontró con esta situación, y Dios lo escogió a él. Ya lo había ungido a través de Samuel, y iba a comenzar el propósito que Dios tenía con él. Y vemos que toma la onda, derriba al gigante. Ahora Saúl y todo el ejército de Saúl comienzan a tomarlo en cuenta, pues quizá mientras estaba caminando y no se había enfrentado al gigante, no lo tomaron mucho en cuenta, pero cuando el muchacho decidió enfrentarse al gigante, comenzaron a mirarlo con otros ojos. Y vemos que David vence a Goliat
Y Saúl, al mirar esta hazaña de este muchacho, toma la decisión de llevárselo a vivir a Jerusalén. Podemos ver la gran bendición que David va a experimentar, la honra de Dios que va a experimentar. La Biblia nos habla de todas las promesas que Dios tiene para su pueblo, para su siervo, cuando le obedecemos y cuando nos conducimos correctamente en su presencia. Y al cumplir con estos requisitos, vamos a ver el resultado de la honra del Evangelio. Recordémonos que el Evangelio tiene muchos beneficios de honra, beneficios que Dios nos otorga en los momentos de nuestra obediencia, de nuestro correcto andar. Y vemos que David iba a disfrutar de un momento de honra. Y quiero como poner un ejemplo, pues. Quiero poner un ejemplo cómo recibieron a David luego de haber matado al gigante. Yo me imagino que ese día hubo una fiesta a su nombre, hubieron cócteles, entrevistas, llegaron los periódicos de Israel, gloria a Dios, a entrevistarlo. Bendito es el nombre del Señor. Le entregaron la llave de la ciudad, lo llevan a vivir a una de las zonas más exclusivas de Israel, que es Jerusalén. Hasta una música le sacaron a David. La música decía: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Dios mío, esta era la música que estaba de moda en ese tiempo, pues cuando David mató al gigante. En todas las emisoras se escuchaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Gloria a Dios. Me imagino que hubieron reuniones de consejería donde el invitado especial era David, que enseñaría a cómo matar gigante. Gloria a Dios. Se le da un cargo muy honroso en el ejército del rey. El rey le da a su hija, la princesa, como esposa. David es muy admirado y querido por toda la nación. Los niños le quieren, los jóvenes le quieren, los adultos y los ancianos. Gloria a Dios. La fama de David no solamente es reconocida en Israel, no. Esta hazaña llevó a que su fama se escuchara allá en las otras naciones. Los asirios, los amalecitas, los filisteos, gloria a Dios, los amorreos. Mire, conocían acerca de la historia de esta hazaña que había cometido este muchacho. ¿Se acuerda cuando David fue a Gat y allá David se tuvo que hacer el loco? Bueno, los soldados que lo vieron dijeron: este no es David, este no es el hombre más famoso de la tierra. Imagínense, pues la fama de David se había extendido hacia otras naciones. Mira, en esos días David sintió una felicidad. David, me imagino que sintió mucho gozo. Imagínense, todo iba bien. Mató al gigante, el rey lo quiere, los ciudadanos de Israel, las 12 tribus, le aman. Dios mío,
qué día tan glorioso. A lo mejor David diría, si este es un sueño, yo no quiero despertar porque me gusta este sueño. Entonces, vemos que David era fuente de inspiración para mucha gente. No sé qué tiempo duró esta fiesta, esta algarabía, este gozo, esta alegría, pero lo cierto del caso, que nuestro hermano David disfrutó de toda esta honra. Mi hermano, ¿a ti no te hace recordar también los momentos de honra que han llegado de parte de Dios a tu vida? Cuando Dios te ha dado un cargo nuevo, cuando Dios te ha comenzado a usar en un nivel más alto, cuando Dios te ha bendecido económicamente, cuando eres fuente de inspiración para otro, eres querido, has sido invitado, gloria a Dios, a dar conserjería, has sido invitado a comer con gente importante. Yo creo que nosotros hemos vivido esos momentos maravillosos, pues, y nos hemos gozado, porque son momentos agradables, pues, que vivimos en este camino del Señor. Y bueno, pero así como hay momentos agradables, hay momentos de gozo, hay momentos de felicidad, hay momentos de celebrar, bueno, también hay momentos donde se va el gozo. Quizás en este momento, cuando nosotros estamos en la bendición, a lo mejor tenemos un cántico, nos levantamos con ese cántico en la mañana, lo cantamos en la tarde. A lo mejor puede ser gozo, 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 gozo yo tenía, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de este gozo del que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de este gozo del que yo quería. Aleluya. Y hay un gozo, hay alegría. Nos levantamos contentos en la mañana, nos levantamos contentos. Gloria a Dios, seguimos contentos en la tarde, seguimos contentos en la noche. Qué bendición. Pero pastor, ¿qué usted quiere decir con todo esto? Bueno, que hay un momento de gozo. Por eso el mensaje se llama gózate en la honra y también gózate en la prueba. Ahora vemos que un día Saúl se levanta endemoniado, gloria a Dios, y comenzó a sentir celo de David. El diablo comenzó a ministrarle a Saúl, donde le puso en su corazón que David se iba a quedar con su reino y que si David continuaba vivo, al morir él, sus hijos no retomarían el reinado, sino que David se quedaría con el reinado y sus hijos no gobernarían después que él partiera de la tierra. Y comenzó Satanás a trabajar su mente hasta que un día endemoniado, dice la Biblia, porque recordémonos que Dios se había apartado de Saúl y había enviado un espíritu que lo perturbaba, y cuando este espíritu venía, el único que podía sacarle ese demonio era David. David era el ungido, y cuando David tocaba el arpa, gloria a Dios, molestaba a los demonios que estaban
dentro de Saúl y huían, y quedaba Saúl libre. Bendito es el nombre del Señor. Pero vemos que Saúl quiso matarlo. Saúl lo tiró a clavar con su lanza, y David, Dios lo guardó. Dios no permitió que Saúl y el demonio que estaba dentro de Saúl lo mataran. Ahora vemos que David estaba en la bendición, disfrutando de todas estas honras. Ahora vemos un David que se siente atacado, comienza a sentirse preocupado y comenzó a perder la paz. Y esto pone a David a pensar. A lo mejor David pensaría, pero oye, todo iba bien. ¿En qué me he equivocado? ¿Qué hice mal para que el rey me ataque y haga esto conmigo? Mira que ahora viene un momento donde se le va la paz a David, donde llega la preocupación, donde llega el miedo. Ahora recordémonos que Saúl es el rey, y cuando el rey da una orden, la orden se tiene que cumplir. Y cuando el rey dice mátenlo, ese es hombre muerto. Cuando el rey dice descuartícelo, ese es hombre muerto. Ahora David está enculebrado con el rey. No él con el rey con él. Hay una situación la cual David no esperaba, pues, porque David era muy prudente. David se conducía bien. David no había hecho nada malo. David se estaba conduciendo bien. David no tenía la culpa de que el rey lo atacara. No. Lo que pasa es que David tiene un propósito, y David se había quedado como en ese confort, como que le gustó, estaba muy chévere esos momentos que él estaba viviendo ahí. Pero como Dios tiene un propósito con David, ahora tiene que permitir este proceso para que se pueda cumplir el propósito de Dios en él. No sé si me entienden. A veces nos sentimos muy cómodos en el ministerio, a veces nos sentimos muy cómodos con el cargo que tenemos, a veces nos sentimos muy cómodos con la visión que Dios nos entregó hace como 4 años, y seguimos trabajando con esa visión, y no queremos dar otro paso más, no queremos pedirle a Dios otra visión, pues, porque si esa visión nos llevó a ganar almas para Cristo, nos llevó a hacer un trabajo efectivo para el Señor, si le pedimos que nos dé otro plan de trabajo, claro que Dios nos dará otro plan de trabajo, y mejor que ese que estuvimos trabajando por un tiempo. Entonces, a veces queremos conformarnos con un trabajo de rutina, pero Dios lo que quiere es subirnos de nivel y darnos otro plan de trabajo mejor que ese que teníamos, y de esta forma ver la gloria del Señor y ganar muchas almas para el Señor y ver su manifestación. Entonces, a lo mejor David se sentía muy cómodo siendo el ayudante de Saúl, porque David lo que era un ayudante,
Él servía para el ejército de Saúl, pero Dios no lo llamó a él para ser un ayudante. Dios no lo llamó a él para tener para estar al mando de un ejército que no era de él, porque el ejército también era de Saúl. Y vemos que Dios permite pues que comiencen a pasar todas estas cosas, porque Satanás sabe que Dios tiene un propósito con David y va a comenzar a atacarlo. Y es ahí donde Dios comienza, en medio de estos ataques, a preparar y a capacitar a David, a moldear su carácter y a enseñarle a vencer en medio de todos los ataques que el enemigo use contra él. Entonces vemos que en estos momentos permisivos que Dios le da a Satanás para zarandear, para probar, gloria a Dios, Dios lo utiliza a favor de él para hacer un trabajo muy bonito con su siervo. Entonces vemos que Dios le enseña en medio de las pruebas a ser valiente a David y para que aprenda a confiar completamente en el Señor. Vemos que Dios lo que quiere es subirlo de nivel, quiere moldear su carácter, quiere que aprenda a confiar completamente más en Él y quiere que aprenda a ser valiente, porque en el Evangelio, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, a nosotros nos dijeron la parte buena del Evangelio, por lo menos a mí me la dijeron. Amílcar, cuando tú busques de Dios, todo te va a ir bien, Dios va a restaurar tu matrimonio, mira, Dios te va a proveer el alimento, Dios te va a proveer el vestir, vas a tener en el Señor muchas cosas materiales, finanzas, la gente te va a querer, la gente te va a apreciar, vas a tener una gracia muy bonita, y todo eso es verdad. Yo he experimentado todo eso en el Señor, pero nunca me hablaron de las pruebas, de los procesos. Cuando yo comienzo a saber de los procesos, cuando comienzo a leer la Biblia, cuando comienzo a experimentar personalmente los procesos, y comienzo yo a preguntar, hermano, pero esto es de Dios, que yo busqué de Él y estoy pasando por esta prueba, pero el Evangelio que a mí me predicaron, no me dijeron nada de estas pruebas. Gloria a Dios. Entonces vemos que en este caminar también vamos a ser probados, también vamos a ser atacados por Satanás, vamos a pasar por procesos, por circunstancias adversas, todo tipo de procesos, pues. Pero lo bueno de todo esto es que Dios está con nosotros y Él nos enseñará a vencer en todos esos procesos que vayamos a pasar en este caminar. No es que vamos a vivir, el año tiene 365 días y vamos a vivir 350 años de prueba y 15 días de victoria nada más. No, perdón, 350 días de prueba, corrijo, y 15 días nada más de victoria. No solamente es prueba,
Mire, en todo el año vamos a vivir momentos de alegría, de gozo, de bendición. Y en medio de ese año vamos a pasar por turbulencia, por ataques del enemigo, por procesos. Pero más van a ser los momentos de gozo, de alegría, de victoria, que los momentos de prueba. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde David ahora le toca pasar por estos procesos, por estas pruebas. Ahora vemos a un David que el rey lo botó del ejército, ahora lo quiere matar, lo considera su enemigo. Ahora ya David no vive en Jerusalén, no vive en el palacio. Ahora vemos a un David huyendo hacia el desierto, a una cueva que se llama Adulán. Él está solo ahí, confundido. A lo mejor está pensando, pero ¿qué es esto? Dios se equivocaría conmigo. El propósito no sería con uno de mis hermanos. Y el profeta me escogió a mí, se equivocó. No, Dios no se equivocó ni contigo, ni se equivocó conmigo. Lo que pasa es que Dios iba a comenzar a trabajar con él para darle una honra mucho mayor que la que él tenía. Gloria a Dios. Porque recordemos que David no fue llamado para ser ayudante de Saúl. David fue llamado para ser el próximo rey de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces tú y yo fuimos llamados para ser honrados por Dios. Hay un propósito contigo y conmigo. La Biblia dice, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Entonces, los procesos y las pruebas son parte del propósito de Dios. En medio de esas pruebas y de esos procesos, Dios nos capacita, Dios nos fortalece, obtenemos más sabiduría, más conocimiento, aprendemos a pelear guerras nuevas para luego ayudar a aquellos que pasarán por esos procesos que nosotros pasamos ya, para que ellos puedan también vencer y salir en victoria. Bendito es el Señor. Y vemos que David se encuentra solo ahí y pensaba que Dios lo iba a dejar solo. Y vemos que Dios envía un grupo de personas a la cueva de Adulán. Dice que eran como 400 personas que fueron a donde él estaba. Y ahí, con esas 400 personas, David sería usado por Dios para formar su propio ejército. Recordémonos que el ejército que manejaba David era de Saúl allá en Jerusalén, pero ahora David tendrá su propio ejército. Y lo más tremendo de todo es que David será el que preparará a su ejército. David enseñará a su ejército a pelear con la honda, a pelear con la espada, a derribar gigantes, a confiar en Dios. Gloria a Dios. A ser valiente. Qué bueno es el Señor. Este ejército de David terminaría siendo el ejército más bravo de toda la tierra. Eran los valientes de David. Mire que David soportó el proceso, pasó la prueba, en Dios venció a sus enemigos y el Señor lo engrandeció mucho más que cuando él le servía a Saúl. Ahora, después de haber David pasado su proceso, soportado su proceso, esperar en Dios, David terminó siendo el rey más grande y querido de Israel. Gloria a Dios. Entonces, vemos que hay un momento de honra y hay un momento de prueba, de proceso. Santiago dice en su palabra
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, vemos a un David que salió del proceso, pero salió con un nivel mucho mayor. Gloria a Dios. Ahora vemos a David honrado. Ahora es el rey de Israel. Gloria a Dios. Vemos como Cristo también nos dio el ejemplo, como Cristo también tuvo en honra cuando comenzó su ministerio. Era muy querido. En muchas invitaciones, gente de dinero, saqueo, José de Arimatea, Simón el leproso, gloria a Dios. Y vemos que era muy honrado, pero llegó el momento también de su proceso, cuando iría a la cruz, pero vemos que Cristo quiere que le imitemos y que aprendamos de él. Cristo venció a Satanás. Cristo venció en el desierto. Cristo venció a los demonios. Y Cristo venció también en la calle. Venció en el templo y venció en el Getsemaní. Venció en el pretorio. Venció en la cruz y venció también a la muerte. Gloria a Dios. ¿Cuándo venció Cristo a Satanás? En el desierto, cuando Satanás se le aparece haciendo los 40 días de ayuno y Cristo lo pone en su lugar. Gloria a Dios. ¿Cuándo venció Cristo a los demonios? Legiones venció. ¿Se acuerda cuando fue a Gadara y libertó al gadareno? ¿Cuántos demonios tenía? Una legión. Así nos va a tocar nosotros también. Echar fuera demonios, vencer a los demonios cuando nos ataquen, cuando quieran seducirnos. Tenemos que orar y velar para no caer en tentación, estar revestido con toda la armadura de Dios para poder vencer. Cuando venció el Señor en la calle, cuando fue atacado por los fariseos, cuando fue atacado por los romanos, Cristo lo venció. Vinieron a preguntarle, a confundirlo, a ver si se equivocaba. Es correcto darle al César, gloria a Dios, pagar su tributo al César. Y Cristo lo venció a los fariseos y a los romanos, cuando le dijo, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando los fariseos lo confrontaban, Cristo lo venció, lo colocaba en su lugar. Y así también seremos atacados en la calle, en el trabajo, cuando vayamos al mercado, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Pero también, así como venció Cristo, también tenemos que vencer. Vencer con sabiduría, vencer con amor y con misericordia, vencer con humildad. También venció en el templo. Gloria a Dios. Nosotros también tenemos que vencer en la iglesia. Vencer, gloria a Dios, con nuestro testimonio, con nuestra buena conducta. Gloria a Dios. Y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que en la calle también seremos atacados por los brujos, por los ateos, por los religiosos, por gente sectario. Pero Dios nos ha dado la sabiduría para vencer. Gloria a Dios. Y así como Cristo venció también en el templo, gloria a Dios, también venceremos nosotros congregándonos,
ayunando, orando, vigilando, dando un buen testimonio, llenándonos de Dios. Gloria a Dios para poder vencer, aleluya. Dios es bueno. Entonces vemos que Cristo venció en el desierto, venció a Satanás, venció a los demonios, venció en la calle, venció en el templo, venció en la cruz, venció a la muerte. También nosotros ahora tenemos que seguir su ejemplo. Y tú y yo tenemos que vencer, soportar el proceso, soportar la prueba, porque Él nos ha dado las herramientas. Él nos ha dado, gloria a Dios, su palabra, para que podamos permanecer firmes en el día más duro de este camino. Esta es la palabra, mi hermano, que comparto contigo. Y gózate en la honra y gózate también en el proceso. Si estás pasando ahorita por un proceso, gózate, porque después que salga de ese proceso, vendrá una nueva honra, vendrá un nuevo nivel, vendrá una nueva bendición. Dios te bendiga.